Bienvenidos a un espacio más de la memoria perdida. Hoy vamos a presentar el libro El pueblo no perdonará, de Irati Goicoechea. Irati está trabajando en el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra. Además, es profesora de matemáticas, es una prolífica escritora. Ya al final hablaremos porque hay otro libro por ahí. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Irati, a este espacio de entrevistas de la memoria perdida. Gracias, Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy vamos a ver, el pueblo no perdona. El título, este libro se editó, si mis datos no están mal, se editó en 2019 en euskera y se reeditó en 2023 a través de la editorial Albardania en castellano. ¿Cómo ha sido acogido este libro tanto en euskera como en castellano? Bueno, su procedencia tiene en una beca que lo gané en el 2019 y el libro se publicó en el 2021. Tuve un año de periodo para llevar a cabo el proyecto presentado y premiado y en el 2021 vio la luz el libro en euskera. Yo lo presenté con mucha ilusión y con muchas ganas de afrontar el proyecto a la beca y fue una sorpresa que el jurado, el equipo de jurado eligiera, ¿no?, el proyecto que yo presenté sabiendo que había otros tipos de proyectos muy válidos de otros tipos de temáticas y demás. Me sorprendió gratamente por el hecho de que optaran sabiendo a qué tipo de temática estaban eligiendo, ¿verdad? A qué estaban premiando, además de tener una buena calidad literaria y demás, eso sí, pero el tema de por medio pues era comprometido, ¿no? Y ello me agradó gratamente que apostaran por un tema así. El trabajo durante ese año lo hice con mucha ilusión, con mucho compromiso, con mucha prudencia, pero muy convencida con lo que hacía. Y la verdad es que en el momento de publicarlo, siendo mi primera novela, ya había publicado algún trabajo más, pero era mi primera novela con una temática, como decía antes, comprometida, tocando algunos puntos que yo creía que sobre todo en euskera todavía estaban sin tocarlas. La verdad es que estaba bastante, lo cogí con tranquilidad, estaba tranquila a la hora del momento de sacarlo a lo público, ¿no? De pasar de mis manos a pasarlo a las personas lectoras. Sí es verdad que algún día antes de la presentación pública de la primera tuve una conversación con una de las víctimas de ETA que ya esos días leyó el libro y aquello todavía me tranquilizó más. Si algo me generaba nerviosismo, algún tipo de nerviosismo, era que las diferentes víctimas pudieran sentirse cómodas en la lectura del libro. Y aquella llamada, la verdad es que me tranquilizó mucho, me reconfortó y así se hizo la presentación pública. Creo que con muy buena acogida y siendo un libro en euskera, creo que ha tenido, y tiene todavía, ¿no? Pero muchas veces entre autores hablamos de cuántos meses de vida tiene un libro en cualquier idioma y más aún en euskera, ¿no? Sabiendo que el público es más limitado. Y la verdad es que, bueno, pues hizo un año yo creo que muy, muy bonito e interesante, recibiendo reseñas y opiniones tanto privadas como públicas muy de favor y teniendo la oportunidad de poder compartir en diferentes clubes de lectura, que es lo que me parecía uno de los aspectos más interesantes, ¿no? Poder poner encima de la mesa una excusa, una herramienta como puede ser el libro para poder hablar de temas que son tabúes que en los últimos años largos no se han hablado, ¿no? Entonces, el tener esta posibilidad de poder hablar a través del libro ha sido una experiencia muy bonita que todavía, pues bueno, ahora ya más
de cuentagotas, ¿no? Pero bueno, que todavía siguen, pero sí hay un año muy, muy interesante. Y luego vino la traducción al castellano, que yo creo que casi en cuanto lo publiqué en euskera, me venía, ¿no? Gente cercana y no tan cercana, con ganas y con necesidad de leer, con querer leer el libro y no pudiendo por tener la barrera del idioma, ¿no? Entonces ahí sí tenía mi pequeño proyecto de buscar la manera de poder traducirlo y publicarlo en castellano, que ha sido una experiencia Sí, también muy bonita, interesante y que me ha abierto, pues me ha dado otra cobertura, ¿no? En cuanto a así es. lectores y lectoras. Sí. Sí, en este libro das vida a Ollana, a Martín, a Feli. Hasta cuándo dura esta pesadilla dejada por el terrorismo? ¿Hasta cuándo puede durar? Pues en el dolor propio seguramente infinitamente, ¿no? Seguramente no, seguro, infinitamente. Y la cuestión es que si no nos acercamos a cualquiera de estas víctimas y nos ponemos a escuchar lo que tienen que transmitir, pues no sé si como personas de la sociedad nos damos cuenta de ello, ¿no? Yo me he sorprendido muchas veces en esos encuentros de clubes de lectura que te comentaba, en que Ujú. hay gente que me decía, jo, Irati, pero tanto sufrimiento, tras tantos años todavía persiste ese dolor, esa soledad, ese sufrimiento. Jo, me parece que tal vez lo has llevado al límite, ¿no? Y la verdad es que me sorprendía y a la vez me dolía escuchar esos comentarios, porque yo creo que poco hace falta para darnos cuenta de ello, ¿no? Poco y mucho, sobre todo porque hay que dar ese paso a unirnos al lado de esas víctimas, que todavía yo creo que es un ejercicio que no lo hemos hecho como sociedad y que Así es, demasiado tiempo está pasando para poder hacerlo, nos daríamos cuenta que ese dolor efectivamente. sufrimiento persiste infinitamente, ¿no? En el tiempo. Sí. ¿Qué os dais mutuamente a Iona y tú? Tu protagonista y tu autora. ¿Qué os dais mutuamente? Pues nos damos la mano, nos damos la escucha, nos damos el compartir momentos, ¿no? Yo necesitaba escucharla. Yo no quería hablar sobre Ollana, eh, yo no quería hablar de Ollana, sino la quería poner a hablar, ¿no? Quería ofrecerle un espacio para que ella misma pudiera hablar por ella misma, pudiera gritar, pudiera exponerse en la medida que ella querría, ¿no? Y a su vez, ella me ha dado una mirada muy humana, resiliente, me ha dado mucha, mucha fuerza, ¿no? Y me ha regalado ganas para estar junto a ella, ¿no? De regalarnos momentos mutuamente. Sí, es muy interesante el libro El pueblo no perdonará. Es de lectura fácil, te llega muy profundamente según lo vas leyendo. Eh, cómo describes, cómo recibe una persona la noticia de que le han asesinado a su padre? Pues con mucha soledad. Es una de las cuestiones que está muy presente, diría que en el libro, Sí, tanto a los momentos previos de cualquier atentado, sobre todo si hay amenazas de por medio, tanto al momento posterior, sobre todo al atentado, donde se crea un nuevo camino de sufrimiento más allá de la persona que te va a faltar o de las heridas que se hayan creado. La soledad es un plus muy, muy doliente y que persiste, como decíamos antes, durante mucho tiempo. Y el momento, pues en el caso de Ollana, entiendo que cada caso es muy diferente, ¿no? Y cada caso del pre, post y del momento hay que respetarlo y será muy diferente. En el caso de Ollana, pues es una soledad más, ¿no? Donde se encuentra rodeada de mucha gente, pero no siente a nadie cerca, ¿no? Y seguramente porque son momentos en el que no estamos entrenados desde fuera para poderlos afrontarlos y acompañar a esa persona que se le cae el mundo, ¿no? Y no sabemos como entorno sostener ni a la persona ni a esos pedazos que se están cayendo. Entonces, eso recrea, la consecuencia de ello es bueno, que el sufrimiento
aumenta exponencialmente incluso en ese momento, ¿no? Sí, hay un asesinato, con una causa de muerte. ¿Cómo encajan las familias de los asesinados el reconocimiento del atentado por parte de sus vecinos? Y digo vecinos porque incluso son del mismo pueblo. ¿Esto cómo se encaja en la sociedad? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vive esa sociedad? Casi Ollana y su hermano Martín, ¿no?, llegan a una conversación en la que hablan casi como que son apestados sociales, ¿no?, que son totalmente abandonados desde los círculos más próximos, ya ni te cuento de los más alejados, ¿no? Pues con mucha incertidumbre, con mucho poco respaldo, digamos, ¿no? Seguramente muchas espaldas en el lugar donde tendría que haber muchas miradas, en el nombre del miedo, del reparo, en el nombre de no querer acercarse por las razones que sean, pero la verdad es que la consecuencia es el rechazo, ¿no? En un momento donde tendría que haber un respaldo unánime de toda una vecindad, de toda una sociedad, de todos unos círculos cercanos, tanto de amistades como de profesionales, y que faltan, ¿no? Las propias víctimas en muchos de los testimonios y relatos así relatan, ¿no? Mirar hacia un lado, mirar hacia el otro y verse totalmente solos. Así que ahí parece que no encaja ninguna pieza, ¿no? Y que como sociedad pues hemos fallado totalmente. Sí, hubo asesinatos de ETA y también como de otras bandas, como por ejemplo los GAL. ¿Cómo comparten el dolor? ¿Lo comparten? ¿Cómo lo afrontan las familias de asesinados de un bando y de otro? ¿Cómo lo tratas esto? Pues desde el propio dolor, ¿no? Desde la base del sufrimiento. Yo en ningún momento no he querido hacer ningún ejercicio ni de equilibrar, ni de equiparar. Exactamente. Eh, para mí el tema principal del libro es el dolor, es el sufrimiento. Sí es verdad que la voz propia y la protagonista es la de Ollana. Ollana es quien hace el hilo conductor y así lo quería elegir conscientemente. Pero las diferentes voces de sufrimiento que se reflejan en el libro lo hacen así, desde el sufrimiento. Y lo que Irati busca es la empatía del lector, ¿no? Mi mensaje directo al lector es quédate que Ollana o Yurgi o Edurne o la señora o la doctora Soroa te necesitan, ¿no? Necesitan que tú estés al lado. Me da igual el apellido de la víctima, sino que Ollana, Edurne, Yurgi, en sus pozos de sufrimiento nos necesitan, ¿no? Y bueno, pues es una trampa que como escritora ejerzo, ¿no? El leer es un acto muy íntimo en el que tú estás muy cerca, a una distancia muy corta del libro, y en consecuencia de los personajes y de las personas protagonistas de ese libro, que en este caso son víctimas, ¿no? Son víctimas de una violencia, de un terrorismo injustificable, cruel, y el hecho de hacerle a la persona que está leyendo esa historia quedarse, ¿no? Quédate, no te vayas, que los protagonistas y las protagonistas te necesitan, ¿no? Tanto Yana como, ya decía, Yurgi, que Edurne, que... El 20 de octubre de 2011 se dio vida, se escenificó el anuncio definitivo del cese de su actividad armada, el grupo terrorista esta. Irati, cómo viviste ese momento? Pues con mucha emoción, con mucha tranquilidad. Me acuerdo que yo iba en coche de vuelta de una tarde ya larga de trabajo, de vuelta del instituto a casa,
y con ganas de compartir el momento pues con las personas más cercanas que he sentido yo en este tema durante muchísimos años, ¿no? Yo soy joven, pero nací en un contexto muy violento. Esa es la realidad que nosotros conocimos desde que nacimos. Afortunadamente, y así le dedico el libro, ¿no? Le dedico a mi padre y lo pongo así por haberme puesto en primera línea. No sé muy bien cómo lo escribo, ¿no? Pero por regalarme esa primera línea. Digo, afortunadamente, pues desde bien pequeña, en un contexto, como decía, muy violento, eh, pues me han enseñado a abrir los ojos, ¿no? Y si uno abre los ojos y se pone en primera fila o la ponen en primera fila, que es lo que hizo en este caso mi padre, situarme en esa primera fila, pues desde la primera fila se ven muchas cosas, ¿no? De la segunda ya se ven menos y de la tercera mucho menos, y si damos la espalda en ese posicionamiento, pues casi no se ve nada, aunque vivas en el mismo lugar. Y entonces, con ganas de compartir con mi padre, mi madre, mi hermano, ese entorno familiar donde tantas veces habíamos hablado de ese sufrimiento y dolor de las víctimas, habíamos analizado esas situaciones en torno a la mesa, ¿no? Eso desde el círculo más cercano y ya pues en lo profesional, en los círculos de amistad, con ganas de poder compartir esas sensaciones del momento y a la vez con mucha cautela y con muchas preguntas y sin precipitarnos, pero preguntarnos, ¿y ahora qué? Era el momento, desde luego, deseado, la violencia tenía que parar, pero ahora tenemos una gran responsabilidad, una gran mochila encima de la espalda, ¿no? Eso en el momento y después de, pues ya son 13 para 14 años, pues seguimos, ¿no? Con esa responsabilidad, intentando no correr, pero intentando ser muy conscientes de que los pasos hay que darlos, ¿no? Que el tiempo no los dará por sí mismo y que todavía hay mucho que hacer. Sí, porque se llegó al final de la actividad armada, pero ¿qué falta? ¿Habrá perdón? ¿Se pedirá perdón? Pues no lo sé, hace falta mucho trabajo, mucha transmisión de la memoria, pero de forma activa y comprometida, ¿no? Necesitamos una sociedad y una cultura que deslegitime totalmente la violencia y que garantice un presente y un futuro donde, desde luego, no se repita ninguna atrocidad dada en los últimos años, en las últimas décadas. Y para eso no solo hay que leer o escuchar lo que ha pasado, sino que hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo desde el compromiso y haciendo una lectura muy crítica, ¿no? Del ejercicio de la violencia y el hecho de producir tanto dolor y sufrimiento, ¿no? Sí. Irati, ¿cómo valoras la utilización del dolor de las familias de las víctimas de ETA por algunos sectores políticos? ¿Qué te causa cuando ves esto? Pues es muy cruel, ¿no? Es muy ruin y al final revictimizar a las víctimas y dejarlas al final, ¿no? En ese pozo de sufrimiento es ayudarles cero, incluso aumentar ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Y eso utilizar de forma partidista, por intereses partidistas, personales, bueno, me parece un ejercicio feo y quiero pensar que, bueno, pues la mayoría somos capaces de analizar eso de una forma totalmente opuesta y saber estar, ¿no? Donde hay que estar. Que es al lado de las víctimas por su interés, ¿no? No por el nuestro propio. Muy interesantes tus reflexiones. Irati, ¿qué nos puedes decir de la Ley de Memoria Democrática? Pues que hay que seguir trabajando, que se nos van los años, se nos van las víctimas y la gente necesita, ¿no? La gente necesita y estas leyes tienen que poner a la persona en el centro y el resto nos tenemos que movernos, ¿no? Las leyes nos tienen que obligar a posicionarnos al lado de esas personas. Las leyes están muy bien, pero además las tenemos que humanizar, ¿no? Tenemos que vivir en el día a día
y tenemos que facilitar esas duras vidas del día a día de muchas de las personas. Entonces, las leyes tienen que garantizar que las víctimas en su condición puedan tener una vida digna, que se dignifique a ellas, y desde ese trabajo de la memoria empezar a construir una convivencia sana, ¿no? Sana y de futuro. ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué desarrolláis desde el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos dentro de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra? ¿Qué trabajos estáis haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, en este caso tenemos sobre todo dos apartados, que es la Oficina de Atención a las Víctimas, que lleva a cabo todo el trabajo muy cercano y como debe ser, ¿no? Me parece que la administración es distante, que tiene que ser, o está, ¿no? A distancia larga, y lo que aquí desde el trabajo que se hace es buscar ese acercamiento, buscar ese contacto y dar respuesta a todas las necesidades que se puedan ir generando en cuanto a esas personas, ¿no? Que son personas, aunque sean víctimas, y dar respuesta a todas esas necesidades. En este caso, ahora totalmente inmersos en la modificación de la Ley Foral del Terrorismo del 2010 aquí en Navarra, y a su vez en el desarrollo de la Ley de 2019 de reparación y reconocimiento de las víctimas de motivación política, que aquí hay una comisión de la verdad que está haciendo un gran trabajo de reconocimiento de una parte de las víctimas totalmente invisibilizadas, ¿no? Hasta ahora en cuanto a administraciones. Y esas son los dos grandes ejes que ahora mismo estamos en cuanto al tema de las víctimas. Paralelamente, pues está desde la sección de convivencia, se está haciendo un gran trabajo en cuanto a nuevas generaciones en espacios de educación formal, impartiendo talleres, llevando a cabo proyectos de víctimas educadoras, pero bueno, no solo de víctimas educadoras, sino también de resolución de conflictos, de círculos restaurativos de convivencia, haciendo un trabajo preventivo en cuanto a ese objetivo principal que estoy remarcando más de una vez, ¿no? De que es la deslegitimación de la violencia en diferentes ámbitos, y formando a esa nueva generación en una mirada constructivista de convivencia, ¿no? Buscando esos agentes de convivencia para que nunca vuelva a ocurrir todo lo que ha ocurrido, y sean proactivos, ¿no? En esa construcción. Entonces, creando diferentes espacios, tanto en la educación formal como en la no formal, buscando espacios como las bibliotecas, que sean espacios de encuentro para nuevas generaciones, para las mayores, para intergeneracionales, y buscar esos momentos de análisis y compromiso que nos comprometan con la convivencia. Eso entre, bueno, otros muchos Sí, proyectos sí, que por ejemplo, esa activación de la ciudadanía. por ejemplo, tenéis talleres dedicados a los institutos, a estudiantes de instituto, pero ojo, pero no solo de Navarra. Nos consta, hemos hablado con ellos incluso de Granada, por decir alguna otra provincia, Navarra, Granada, y otros sitios. Eso es una labor extraordinaria. ¿Cómo está qué acogida tenéis? Sí, bueno, el Ministerio sí tiene su propio programa, pero sí en Navarra tenemos nuestro propio programa de víctimas educadoras, como te decía, que es un ejercicio muy interesante, el hecho de que las víctimas con su propia voz compartan su experiencia de sufrimiento con alumnado de 16, 17 y de la universidad o de formación profesional también, ¿no? Y no solo compartiendo, sino que ese compartir trae un trabajo previo de una mirada hacia derechos humanos, de qué es ser víctima, dónde están esas víctimas, quiénes son las víctimas, previa a la visita de la víctima educadora, que en su momento comparte esa vivencia, ¿no? de sufrimiento y dolor, y genera un impacto increíble entre el alumnado, genera un posicionamiento muy empático hacia esa víctima, tanto en el momento como en el post, ¿no? En ese momento posterior se trabaja esa empatía con escritos, con dibujos, con murales que luego se les entrega a las víctimas, y donde el alumnado joven
vuelca de una forma muy comprometida bueno, su querer acercarse a la víctima. La verdad es que es un programa muy interesante. Cada vez son más centros educativos quienes se implican, que también genera mucha implicación, ¿no? Porque ese trabajo previo y posterior lo hace el propio profesorado, cada uno con sus mochilas, con sus vivencias y con mucho trabajo personal que hacer, ¿no? En cuanto al tema. Entonces, va más allá de una visita de la víctima, que es un programa a cuidar y poco a poco a extenderlo y a ponerlo en valor porque genera, bueno, miradas muy interesantes en el alumnado. Un gran trabajo que estáis haciendo y hay que seguir adelante con él. Irati, ¿qué papel juegan en tu vida las matemáticas? Pues ahora mismo, bueno, las matemáticas son la esencia de la vida y ahora mismo llevamos, no sé, media hora hablando tú y yo, estamos hablando de la esencia de la vida, ¿no? Entonces, en cuanto a ello, están muy presentes igual que en la tuya, ¿no? En tu vida. En cuanto a la educación o a impartir, ¿no? Las matemáticas como ciencias exactas en un ámbito educacional, pues ahora mismo las tengo apartadas por un momento en la vida, ¿no? Por este momento en el que pues aposté por estar aquí con este equipo maravilloso de la Dirección General de Memoria y Convivencia y ofrecer mis esfuerzos a otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora las matemáticas, como bien te decía, están ahí, ¿no? Y una que va por la calle, pues intenta verlas, intenta sentirlas, intenta jugar, ¿no? Con ellas y transmitir ese juego de las matemáticas, en este caso, pues al hijo de 8 años, ¿no? Pero bueno, pues están ahí, están en el ambiente. Si mis notas no son erróneas, hay otro libro. Este libro, El pueblo no perdonará, no es tu último libro, ya hay otro, es Nor. Uh-huh. ¿Qué mensaje nos traes en este trabajo? En este caso, pues es un grito a la diversidad, ¿no? Al respeto, pero no al respeto estático, sino al respeto activo, ¿no? De la diversidad. Es un análisis entre la juventud de vamos a preguntarnos, vamos a conocernos quiénes somos, cada uno desde la su conciencia, desde su conversación con él y con ella misma, para luego poder compartirlo con el resto desde la tranquilidad y desde el respeto de los demás hacia ti, ¿no? Es una pausa en hacernos preguntas y poder compartir esos diálogos con el resto, que yo creo que también hay muchas lagunas en ese sentido, sea por la velocidad a la que vivimos, sea por la homogeneización de las personas, ¿no? Y el no atrevernos a ser diferentes, ¿no? A aceptarnos diferentes sabiendo que todas las personas entre sí lo somos, ¿no? Es una reflexión en torno a ello. Y permíteme que para terminar, antes de hacerte una última pregunta, lea algo entresacado de tu libro, del pueblo no perdonará. Es el día siguiente. Ollana le ha pedido a Katy que coja el dibujo que van las dos donde el abuelo. En la pequeña cima de la colina hay un buzón de montaña. Allí dejaremos. Tras llegar en coche, han pasado la mañana dando brincos en el país de las cenizas del abuelo. Ollana y su hija miran hacia abajo. Alguien está depositando un ramo de flores al pie del tejo que plantaron en homenaje a su padre. Ollana ha girado la cabeza. Un águila. Tan cerca que parece que podría tocarlas. Un águila. Libre, majestuosa. Planeando sobre el mundo, Ollana se inclina hacia Katy, la abraza fuertemente y la susurra al oído, viento, magno y libre. Irati, este libro tuyo, El pueblo peruano, ¿es un canto a la libertad? Eso es, no podía acabar de otra manera sin utilizar esa misma palabra, ¿no? La de la libertad. Me gustaría que fuera eso, un canto a la vida y un canto a una vida libre. Muy emocionante, es un libro
que recomiendo a todos nuestros seguidores, a todos los seguidores de La Memoria Perdida, es El pueblo no perdona, no perdonará, de editorial Alberdania, y es esta portada tan bonita, a ver si Pachi me lo ahí. Irati, muchísimas gracias por atender la llamada de La Memoria Perdida. Ha sido un enorme placer, una satisfacción charlar contigo. Igualmente, un fuerte abrazo. Y Y un gracias. abrazo fuerte y nos vemos pronto. Eso es. Espero que sí.